Alguien se enfada contigo, quizás con razón, quizás sin ella. Da igual, porque lo primero que sientes no es defensa, no es enfado de vuelta, es culpa. Una culpa inmediata, casi automática. La sensación de que hiciste algo mal, de que eres el problema, de que tienes que arreglarlo ahora mismo. Y te disculpas, aunque no estés seguro de por qué, aunque una parte de ti sepa que no hiciste nada malo. Eso no es empatía, no es humildad, es algo mucho más profundo y mucho más antiguo. A mitad de este vídeo voy a explicarte por qué el enfado ajeno activa en algunas personas una respuesta de culpa automática y qué tiene que ver con algo que aprendiste mucho antes de poder elegirlo. Es un mecanismo que explica no solo la culpa, sino también por qué te cuesta tanto mantener una posición cuando alguien la cuestiona. Bienvenido a Mindframe Lab, donde decodificamos los mecanismos ocultos del comportamiento humano. La culpa automática ante el enfado ajeno no nace de un defecto de carácter, nace de una infancia donde el enfado de los demás tenía consecuencias. Si creciste en un entorno donde el mal humor de un adulto significaba tensión, conflicto o rechazo, tu sistema nervioso aprendió a leer el enfado como señal de peligro, y la respuesta más segura ante el peligro era desactivarlo lo antes posible. ¿Cómo se desactiva el enfado de alguien? Cediéndole, disculpándote, haciéndote responsable de su estado emocional, no porque fuera tu responsabilidad, sino porque esa estrategia funcionaba. El ambiente se calmaba, el peligro pasaba y el sistema nervioso registró: cuando alguien se enfada, yo soy el problema y yo tengo que resolverlo. Ese aprendizaje no tiene fecha de caducidad. Se traslada a la edad adulta con la misma fuerza con que se instaló. Y ahora, cuando alguien se enfada contigo, aunque seas un adulto, aunque tengas toda la razón del mundo, el sistema nervioso responde igual que respondía a los 10 años, con culpa, con la urgencia de arreglarlo, con la necesidad de restaurar la calma antes de poder pensar con claridad. Quédate, porque lo que viene ahora explica por qué esto no es solo emocional, es físico. Cuando te haces responsable del enfado de los demás de forma automática, ocurren varias cosas, ninguna de ellas buena. La primera es que nunca puedes evaluar si realmente hiciste algo mal, porque la culpa llega antes de que puedas pensar, antes de que puedas preguntarte: ¿tenía razón esta persona en enfadarse? ¿Era proporcional su reacción? ¿Estoy de acuerdo con la forma en que me lo está diciendo? En lugar de eso, ya estás disculpándote, ya estás cediendo, ya estás gestionando su estado emocional en lugar de procesar el tuyo. La segunda es que la otra persona aprende, a veces sin saberlo, que el enfado es una herramienta que funciona contigo, que si levanta la voz o se muestra molesta, tú retrocedes. Y eso crea una dinámica de poder que puede volverse muy difícil de salir. La tercera, y esta es la más silenciosa, es el resentimiento acumulado. Cada vez que cedes sin estar de acuerdo, una parte de ti lo sabe. Y aunque en el momento el ambiente se calme, el resentimiento se va acumulando, hasta que un día la olla explota y ni tú ni la otra persona entienden muy bien de dónde viene tanta rabia. Ahora sí, el mecanismo que prometí es este. El enfado de otra persona es información sobre su estado interno, no necesariamente sobre lo que hiciste tú. Eso no significa que nunca hagas nada mal. Significa que el enfado ajeno no es prueba automática de culpa. Es un dato que hay que evaluar con calma, con distancia, con criterio propio. Y eso requiere un paso que va completamente en contra del patrón. Hacer una pausa antes de disculparte, no una pausa larga, no ignorar a la persona,
sino el tiempo suficiente para preguntarte: ¿estoy de acuerdo con que hice algo mal aquí? ¿Era razonable su reacción? ¿Quiero disculparme porque lo siento de verdad o porque quiero que el enfado pare? Si la respuesta es que realmente lo siente, la disculpa es genuina y fortalece la relación. Si la respuesta es que simplemente quieres que el enfado pare, eso no es una disculpa, es una rendición. Y las rendiciones repetidas construyen relaciones donde siempre hay un ganador y un perdedor. También requiere aprender a tolerar que alguien esté enfadado contigo sin que eso signifique que el mundo se cae. El enfado de otra persona es incómodo, pero no es una emergencia. No tienes que resolverlo ahora mismo. Puedes decir: entiendo que estás enfadado, necesito un momento para pensar, y ese momento, ese espacio entre el estímulo y la respuesta, es donde se empieza a reescribir el patrón. Antes de continuar, si estás reconociendo este patrón, si sientes que llevas demasiado tiempo siendo responsable de los estados emocionales de los demás, suscríbete a Mindframe Lab. Cada semana analizamos estas dinámicas para ayudarte a entender lo que nadie te explica. Ahora sí, ¿cómo dejar de ser el responsable del enfado ajeno? Al principio de este video, alguien se había enfadado contigo y lo primero que sentiste fue culpa. Ahora sabes por qué. No porque seas culpable, sino porque aprendiste que el enfado ajeno es una emergencia que tienes que resolver y llevas años resolviendo emergencias que no son tuyas. El enfado de otra persona no define lo que hiciste, no prueba que seas el problema. Es información y tú tienes derecho a evaluarla antes de responder. La próxima vez que alguien se enfade contigo, antes de disculparte, haz una pregunta: ¿lo siento de verdad o simplemente quiero que pare? La respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Comparte esto con alguien que lo necesite, porque a veces lo más importante que podemos hacer es darle a alguien las palabras para lo que está viviendo. Sigue Mindframe Lab, porque entenderte a ti mismo es el principio de todo.